Hola, buenos días y muchísimas gracias, Virginia, Juan, por estar aquí con nosotros compartiendo vuestro conocimiento, experiencia en el ámbito de la investigación, de la ciencia y especialmente en las revistas científicas, que sí que me gustaría, antes de comenzar, que vosotros mismos hicieseis una breve presentación vuestra y de la revista que dirigís. Así que, Virginia, si te parece. Vale, pues nada, yo soy Virginia Simón, soy profesora de la Universidad de Valencia, profesora titular. Y vengo en representación de esta revista, International Entrepreneurship and Management Journal. Y digo vengo en representación porque la revista está compuesta por un equipo más grande, no soy yo sola. Somos dos coeditores. Mi compañero es el profesor catedrático Daniel Palacios de la Universidad Politécnica, pero además pues tenemos también un editor honorario, 5 editores asociados y casi 50 miembros del Editorial Review Board. Es una revista que trata el tema del emprendimiento desde el punto de vista de las ciencias sociales y sobre todo desde el punto de vista del management. Estamos interesados sobre todo en eso, en las startups, pero que miran a la internacionalización, ya sea porque nacen ya internacionales o porque tienen previsto serlo. Y no mucho más que decir, simplemente que estamos bastante bien situados en el primer cuartil del Journal Citation Reports y que esperamos seguir ahí. Muchas gracias, Virginia. ¿Y Juan? Muy bien, pues soy Juan Piñeiro, sirvo como editor jefe desde hace 5 años de Journal of Innovation and Knowledge. Journal of Innovation and Knowledge es una revista que está, como su propio nombre indica, orientada hacia la innovación y el conocimiento. Tenemos un factor de impacto de 15, estamos en el primer cuartil, hacemos parte de los mejores rankings de clasificación a lo largo del mundo. Estamos en AJG, en ABDC, en ABS, ocupamos además en ABDC, tenemos un ranking de A. La revista en Clarivate se encuentra como la segunda mejor revista del mundo, entre 401 revistas, y es además la segunda del mundo en business entre 302. Tenemos un equipo editorial formado por, yo creo que los mejores expertos en este campo, 102 profesores de 22 países diferentes, y los números que ha obtenido JIC a lo largo de los últimos años, porque es un journal joven, han sido gracias a una serie de características fundamentales, sobre todo la calidad del publisher, un equipo editorial muy importante y centrado en la creación de valor, entre los cuales destaco a nuestro senior advisor, el profesor Domingo Ribeiro, y después todo el Editorial Review Board, los autores, por supuesto, y los revisores que tratan de mantener una calidad dentro de la clasificación de la propia revista, ¿no? No mucho más que destacar de momento. Trataremos de seguir a lo largo del tiempo manteniendo la calidad de la misma, que pasa por elegir aquellos mejores papers para que puedan ser publicados. Pues muchísimas gracias a los dos. Sin lugar a dudas, para nosotros es un auténtico privilegio contar con vosotros y que nos trasladéis cómo podemos mejorar, cómo podemos trasladar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, la mejor manera de poder llegar a publicar en revistas de impacto como son las vuestras. Y en ese sentido vamos a hacer alguna serie de preguntas que sí que nos gustaría, como universidad, que como sabéis, UTAMED arranca en septiembre del 2025, y somos una universidad tecnológica, una universidad online, pero que estamos realmente preocupados por la empleabilidad de nuestros alumnos y también por la no solamente generación de conocimientos, sino la transferencia a través de la investigación. Y para eso es muy importante conocer el ámbito científico y qué tipo de revistas y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes investigadores. Esa es la primera pregunta que os quiero hacer. ¿Qué recomendaciones nos daríais para que la universidad pueda ayudar a la promoción de los investigadores? ¿Qué consejos nos dais?
Virginia, Juan. Bueno, yo creo que en un principio hay que buscar un equilibrio entre lo que es la carga docente y la parte investigadora. La investigación, todos hemos pasado por eso, es complicada cuando uno trata de hacerla desde cero. Por tanto, se necesita formar equipos, tener redes, es fundamental, contactos con otras universidades, con otros cursos de doctorado, con editores jefes. En fin, al final creo que las universidades tienen que darse cuenta de que tienen que invertir, de que tienen que hacer una renuncia cierta con la esperanza de una recompensa futura, ¿no? Esta es un poco la idea. Y mucho más en un tiempo como el actual, en el que estamos viviendo, tal y como se comentó en la sesión anterior, un proceso disruptivo sin precedentes, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es de qué herramientas debo dotar a la universidad para que mis investigadores puedan estar con unos estándares de calidad elevados. Al final es un proceso, en cierto modo, circular. Y las universidades, yo creo que probablemente las privadas tendrán la posibilidad de invertir en mayor medida y mucho más rápido en la generación, en esta modificación del proceso tecnológico frente a las públicas que de algún modo pues, sufren la elefantiasis y ese coste histórico, en nuestro caso de más de 600 años, ¿no? Pues suscribo totalmente lo que ha comentado mi compañero y bueno, pues recalcar sobre todo pues eso, que es una inversión a largo plazo. A mí particularmente me gustan mucho las becas predoctorales, por ejemplo, porque, vamos a ver, primero porque fui destinataria de una beca predoctoral, porque abre muchos caminos y además porque los estudiantes que empiezan el doctorado, pues parten de una tabula rasa, no tienen sesgos, entonces son muy creativos y además si van acompañados de un director que sí que les puede ir guiando y todo eso se une, pues normalmente se llevan a cabo investigaciones muy buenas, tesis doctorales muy buenas. Me gustan mucho esas subvenciones, también me gusta mucho que se subvencione el tema de las estancias, porque el hecho de estar a veces incluido en un contexto adecuado también pues, genera cierta creación de conocimiento, que es muy interesante. Y luego, a ver, que también lo ha dicho Juan, realmente hay que tener un balance ahí importante con el tema de la docencia, de no sobrecargar, claro, porque si no, ahí las universidades públicas sí que intentan, bueno, pues si investigas más, pues te quitamos créditos de docencia que no tienes que impartir. Lo que pasa es que, lógicamente, pues es eso, ¿no? Pues lastramos ya muchos años y muchas veces esto no se hace bien, ¿no? Pero bueno, las nuevas universidades al final tenéis que aprender de esos errores y como sé que lo vais a hacer y lo dicho, pues no sobrecargar y intentar que haya un balance adecuado. Muchísimas gracias por las respuestas y de forma ligada a lo que habéis comentado, ya no dirigido solamente a los investigadores, a los jóvenes investigadores o investigadores ya con cierta experiencia. Sí que nos gustaría conocer, como vosotros tenéis mucho conocimiento de todas las universidades y sobre todo las universidades que son más potentes, ¿qué tipo de iniciativas creéis, más allá de las que habéis comentado en el ámbito estricto de la investigación, que pueden ayudarnos a ser también referentes? Nosotros nacemos ahora, pero somos ambiciosos, queremos no ir rápidos, pero sí ser contundentes, hacer las cosas bien, primar la calidad. ¿Qué nos podríais decir de cara a poder convertirnos en relativamente poco tiempo en una universidad que sea referente? Es decir, que otras también se puedan fijar en nosotros. ¿Qué es lo que destacáis cuando veis una universidad que sí que muestra bueno, pues una serie de cuestiones que son recomendables a la hora de poder ser una referencia en el mercado, en este caso en el ámbito académico y científico? A ver, yo creo que partís con una ventaja muy importante que se estudia mucho en management, que es la ventaja de ser el primero. Porque además lo que suele pasar con estas cosas, cuando se es el primero y se hacen las cosas bien, como las estáis haciendo, pues eso genera en el público una legitimidad que se os da, que ya no tiene el segundo ni tiene el tercero. Con lo cual, sacad provecho de ello y
sacad números. O sea, sacad números me refiero a esos primeros graduados, pues bueno, ved también cuál es el índice de empleabilidad. Cuando se habla de las decisiones estratégicas siempre se dice que hay que seguir, bueno, pues no de manera secuencial, porque todo es mucho más caótico, pero bueno, hay que seguir una planificación, una gestión y un control. Entonces, el control a posteriori y es importante, pero también a priori, o sea, siempre intentar ir un poquito por delante. Entonces, realmente controlad, auditarlo todo mucho y a ver, y tened en cuenta que, claro, como universidad privada tenéis sobre todo que hacer especial énfasis en el tema de la empleabilidad del estudiantado, lógicamente. Muchas gracias. Juan. Sí, bueno, yo creo que está dentro de un proceso cíclico, ¿no? Si atendemos al principio de imitación que a veces mencionamos en finanzas, Harvard Business School tiene el Boston Consulting Group al lado, Carnegie Mellon tiene otro grupo privado que le permite de alguna manera que parte de esa investigación que genera un producto cale verdaderamente en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que verdaderamente no debemos olvidarnos es que existe una serie de sinergias entre los alumnos, el profesorado y la investigación con un objetivo claro que es generar valor para la sociedad. Y yo creo que la velocidad de proceso que puede tener una universidad privada es lo que verdaderamente se puede aprovechar en este caso como una diferencia significativa. Pues enlazando con lo que comentabais, especialmente lo has comentado Virginia, el tema de la empleabilidad, es una de las cuestiones sin lugar a dudas que nos preocupa y que estamos muy encima de ello para ver cómo realmente podemos mejorar la salida al mercado laboral de nuestros estudiantes. En este caso también nos preguntamos, con toda la experiencia que tenéis, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consideráis que pueden ser buenas prácticas para mejorar esa empleabilidad del alumnado, que realmente es para nosotros algo muy, muy importante? A ver, realmente estar muy en contacto con el mercado de trabajo y ver lo que el mercado de trabajo pide. Vamos a ver, o sea, lo dicho, los primeros graduados que salgan, pues es importante saber medir cuál es su grado de empleabilidad y saber cuáles han sido los errores, intentar sobre eso, pues bueno, pues atajar. Y sobre todo el contacto con el mundo de la empresa. Es que lo que pasa muchas veces es que la gente sale y no sabe utilizar pues ciertos programas, por ejemplo, o sea, hoy en día no saber utilizar pues programas de software, ya no hablo de inteligencia artificial, sino más clásicos, es un error, porque luego llega el estudiante y no sabe ni siquiera pues el programa, el Nómina Plus, es que eso es esencial. Y eso es algo en lo que yo creo que en la universidad pública pues nos quedamos un poco atrás. Lo dicho, vamos a aprender un poco de los errores y vamos a tener un poquito más de contacto con lo que es la práctica diaria con el mundo de la empresa, yo creo. Bueno, yo creo que esta es una pregunta francamente complicada y que probablemente cuando uno termina la respuesta ya no sirve. Estamos ante un proceso disruptivo de tal calado en el que en la actualidad se estudian dos escenarios diferentes de lo que puede traer consigo la I-generativa, ¿no? Sí es verdad que las normativas vigentes en 4 áreas diferentes del mundo traen como consecuencia un primer escenario de control y de relajación de la entrada de la inteligencia artificial. Entonces esto aumentará la productividad y podremos continuar de alguna manera con lo que hemos tenido hasta ahora como venta de productos que la sociedad demanda. Pero existe un segundo escenario en el que la inteligencia artificial es tremendamente disruptiva, ¿no? Y esa I-generativa puede poner de manifiesto que gran cantidad de los empleos que en este momento son necesarios dejarán de existir. Si tenemos eso en consideración, la pregunta es ¿qué puede hacer la I-generativa? Y la respuesta a esta pregunta para mí sería tratar de formar a la gente no tanto a aprender, sino a aprender, que es lo que verdaderamente se necesitará de cara al futuro. Pues nuevamente gracias por vuestros consejos y orientaciones
Y por ir concluyendo, sí que nos gustaría, de cara a estos jóvenes investigadores, y no tan jóvenes porque hay gente ya con experiencia, pero que su objetivo empieza a ser ya el poder publicar en revistas como las que vosotros dirigís y bueno, pues que lógicamente tienen un impacto tremendo, una relevancia también muy importante a nivel profesional, personal, son un reto, ¿no? Sé que es difícil, pero ¿nos podríais dar 3 consejos, 3 tips a la hora de poder tener en cuenta para transmitir a nuestros jóvenes investigadores qué es lo que realmente revistas como las vuestras valoran y tienen en cuenta para que ellos se animen y lo tengan en cuenta a la hora de poder publicar con ciertas garantías? Juan, si te parece, empiezas tú. Sí, cómo no. Bueno, yo creo el primer consejo que le daría a alguien que quiere publicar en Journal of Innovation and Knowledge es ir a la página web de la revista y leer cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Ahí, de alguna manera, puede ver si su investigación se adapta o no a esta revista o puede modificar su investigación para tratar de que se adapte. Otro consejo que les daría es leerse los números especiales, los volúmenes especiales que están dentro de la propia revista, porque de alguna manera, desde mi punto de vista, funcionan como un barómetro de qué es lo que espera Journal of Innovation and Knowledge que se publique en un futuro, ¿no? Y luego ver de alguna manera cuáles son los mejores artículos que se han publicado, porque esos son faros de guía de lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo de la investigación. Esto por un lado. Luego les daría alguna serie de consejos adicionales. El primero de ellos es que no se olviden de lo que verdaderamente significa publicar un artículo. Es decir, creo que en este momento hay una presión, desde mi punto de vista, excesiva para que los profesores / investigadores pues tengamos una serie de resultados. Y esa presión, de alguna manera, trae consigo que las instituciones utilicen pues, las publicaciones como si fuese una moneda de cambio, ¿no? Una criptomoneda, unido a aquello que se dice de público morirás. Esto es un poco lo que está sucediendo. Pero, sin embargo, yo creo que el verdadero objetivo de publicar un paper es que tú le digas a la comunidad universitaria o a la sociedad, en el mejor de los sentidos, qué es aquello que verdaderamente has generado como conocimiento nuevo, ¿no? Y una vez que tienes eso claro, trata de contar una historia que tenga una narrativa. No algo que está mezclado de alguna manera, sino una historia que desde el principio cuenta algo. Un título que es atractivo, que no es un título excesivamente largo, que de alguna manera te invita a seguir leyendo el abstracto resumen y que después te lleva, como si fuese una novela, hacia una revisión de la literatura de la cual salen una serie de hipótesis que se prueban con una metodología y que traen como consecuencia una serie de resultados y que luego esos resultados se discuten con posterioridad y de alguna manera el autor tiene la posibilidad de decir ¿para qué sirve eso en la línea de mejorarlo en la vida de toda la sociedad, ¿no? ¿Qué impacto va a tener dentro de la sociedad? Ese es otro de los consejos que le daría. Ya por último, otro consejo que daría es que nadie se frustre cuando encuentre un rechazo de un paper. A todos nos han rechazado papers y nos seguirán rechazando, ¿no? Y lo único que hay que tener en consideración es por qué me lo han rechazado. Puede que el paper pues, no cuadre bien con el objetivo de la revista, o por otra serie de razones. Pero en cualquier caso, yo tendría siempre en consideración aquello que los revisores nos hacen llegar. Entre otras cosas porque creo que las revisiones son enriquecedoras y además, por otro lado, porque los revisores con carácter general son profesionales en una parte muy concreta que revisan para más de un journal. Lo que quiere decir que si no haces ningún cambio en tu artículo y lo envías a otro journal, puede que te toque el mismo revisor y en ese sentido tendrías un problema muy gordo, ¿no? Muchas gracias, Juan. Y Virginia, esos 3 consejos. Pues más o menos los mismos que ha dado Juan. A ver, es muy importante lo primero que ha comentado de entrar en la página web y ver a lo que se dedica la revista. Pero no solo, bueno, esta revista va sobre emprendimiento, pues ya está. No solo tampoco el hecho de adaptarlo a las normas estilográficas o lo que sea de la revista, sino también adaptarlo un poco a lo que es la línea editorial. Porque al final, esto son cosas, bueno, pues hay teorías que a los editores nos gustan más, por ejemplo, o que a lo mejor pues, en otras revistas pueden parecer más obsoletas, pero nosotros confiamos más en ellas y todo esto se hace
bueno, en nuestro caso de manera coordinada y consciente. Entonces, es importante ver pues de lo que se está hablando en esta revista. Claro, si estás hablando de lo que se está hablando en esta revista, es importante que el editor, que va a ser el primer lector y el primer filtro, vea que te has leído la revista, que has citado artículos que se han publicado, bueno, pues hace a lo mejor 2 o 3 años en la revista. Entonces, eso es algo que no hace mucha gente porque, bueno, pues haces un estudio y eso nos ha pasado a todos. Haces un estudio y empiezas a mandarlo y tienes un rechazo, luego lo mandas a otra. No, o sea, intenta vender tu estudio para una revista en concreto, para mi revista, porque yo estoy interesada en algo que va para mi revista. Y eso es algo que no se suele tener mucho en cuenta. Y luego también es importante, como autor, saber cuál es el objetivo de la editorial, que al final, bueno, pues las editoriales que hay detrás de las revistas son empresas, tienen un ánimo de lucro y con lo cual pues les interesa que estés ahí de las primeras y eso ¿qué es lo que te lo da? Pues las citas, claro, lógicamente. Entonces, bueno, pues intenta investigar en algo, pues en algún tema candente. Focaliza muy bien lo que es el gap donde tú puedes aportar algo y haz algo que tú pienses que pueda ser citable, que además eso tiene que ver con el ámbito de estudio, con lo que estás estudiando y también con quién estás publicando. Y esto ya muévete, ves a congresos, conoce a gente, porque además sí que está muy bien también pues publicar pues con gente de otros países. Esto también se mira muy bien porque a la hora de, pues eso, de obtener citas y tal, pues si el círculo lo amplías, pues también se amplían normalmente las citas y eso es bueno para las revistas. Con lo cual ya no sé cuántos consejos he dado, si he dado 1, 2, 3, 4, pero más o menos por ahí va. Pues nada, Virginia, muchísimas gracias. Os voy a hacer la última, pero os voy a poner en un pequeño brete. Quiero que seáis muy, muy concretos porque es una pregunta que nos podríamos tirar un rato largo, pero creo que es muy importante. Habéis mencionado antes la IA y la pregunta en concreto relacionada o no con la IA es ¿cuál es el futuro? ¿Cómo veis el futuro de las revistas científicas? Porque eso también puede ser un approach para los investigadores que están en ello y pueden de alguna forma tener la referencia de hacia dónde vamos. Entonces sé que es muy amplia y perdonar el atraco, pero sí que nos gustaría conocer, oye, ¿cómo veis vosotros, como expertos, hacia dónde van las revistas científicas? ¿Sí te parece, Virginia? Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, bueno, pues tiene todavía muchos errores, pero bueno, que al final la tecnología algorítmica, bueno, pues va a ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener inteligencia artificial que puede incluso pues superar la nuestra. A ver, yo creo que al final nosotros no tenemos ninguna política así específica, pero hay que regular el tema, no prohibirlo, por supuesto, porque yo soy la primera que utiliza software de inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahí la clave está en el otro día estábamos, por ejemplo, en una reunión y es que hubo una compañera mía que dio la clave porque dijo, bueno, les comenté, como soy la secretaria del programa de doctorado, tengo que levantar el acta, les digo, bueno, pues he introducido aquí una inteligencia artificial que nos está grabando y luego me hará el acta y así yo puedo redactarla mejor. Ya me dijo mi compañera, bueno, ten cuidado porque algún día tomará los acuerdos por nosotros también. Entonces yo creo que ahí está un poco, ¿no? Pues el límite, ¿no? En que pues Skynet tome conciencia de sí misma, ¿no? Ya está. Gracias, Virginia. ¿Y Juan? Yo creo que en la actualidad lo que verdaderamente está cambiando es el canal. Creo que cada vez nos encontramos con más iniciativas APC de publicaciones en abierto y además del canal, el receptor, porque muchos de nosotros estamos siendo cada vez más social media, ¿no? Y eso lo que ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años, desde mi punto de vista, es
que la sociedad está muy ávida de conocer las verdades. Es decir, muchas de las cosas que se publican, pues evidentemente no tienen sentido alguno. Por ejemplo, en la época del COVID todos estábamos cansados de ver la cantidad de absurdos consejos que podríamos encontrar en las páginas web para protegernos de ello. Pero lo que verdaderamente sucedió al final es que tuvo que ser la ciencia, una vez más, la que puso una solución encima de la mesa. Por tanto, de algún modo eso sirvió. Yo creo, por lo menos tengo la esperanza, de que la sociedad verdaderamente valore cuál es el resultado de estas buenas publicaciones científicas, ¿no? Que son las que acogen estas buenas soluciones que fueron, en este caso, puestas de manifiesto por los investigadores. De ese modo, bueno, yo soy muy optimista en cuanto a los journals buenos y creo que algunos otros no tan buenos probablemente perecerán, ¿no? Entonces, al final, no sé, creo que lo que va a suceder es lo que ha sucedido siempre en el mundo empresarial cuando existen este tipo de procesos disruptivos en las propias empresas. Es decir, algunas de ellas simplemente mueren porque no tienen la capacidad de adaptarse y crean, como algunos de los míticos autores de management decían, pues un arrecife de coral con sus cadáveres sobre el cual emergen otro tipo de nuevas empresas que sí tienen la capacidad de adaptarse en este sentido. Definitivamente todos estamos peleando por estar en la parte más alta del arrecife de coral y no morirnos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues muchísimas gracias, Juan, Virginia, por vuestras aportaciones, conocimiento, vuestros consejos, y desde UTAMED, que estamos muy ilusionados con ese proyecto de apoyar a jóvenes investigadores, de formar a esos egresados que vayan al mundo laboral con esa capacidad de poder aportar, y que desde las redes vamos a compartir iniciativas como esta y otras que iremos haciendo, y que necesitamos a gente experta como vosotros que nos ayude, que nos oriente, por lo cual os agradecemos muchísimo vuestra vinculación y aportación, y seguiremos llamándoos para que pues continuamos avanzando en esta línea de intentar aportar y, como decíais también, innovar y seguir creciendo, porque esto no para, y esto, aquello que decías del mar de coral, hay que estar constantemente adaptándose y fijándose en qué es lo que hay que hacer para poder aportar las mejores opciones a nuestros estudiantes y también a nuestro profesorado que quiera crecer con nosotros. Muchas gracias a los dos y nada, para lo que queráis aquí estamos. A vosotros por vuestra invitación. Gracias.